Economics con Roxana Acoto. Presenta Tarjeta Naranja. Financieramente incorrectos. Grupo ODE. Un grupo de personas. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Findecor te invita a la Expo Color 2015, 30 y 31 de octubre, Complejo Forja. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos a solo unos pocos días del proceso electoral en el cual elegiremos al nuevo presidente de la nación, lo que sin duda marcará una nueva etapa. El tema es saber si esto marcará un verdadero cambio o si será la continuidad del modelo actual, pero con otro estilo. Hace unos días estuvimos con el consultor en política y comunicación Mario Riorda, un cordobés de vasta trayectoria a nivel internacional, que nos decía que la política en los últimos años ha cambiado mucho y que el Estado está muy instalado entre la gente y con una valoración altamente positiva. Con él hablábamos. Lo más interesante de Argentina es que, hablando de Estado, precisamente se ha notado, o se nota, diría con una continuidad bastante prolongada probablemente, una supremacía de la visión del Estado por sobre la visión del mercado. Creo que estos años del oficialismo no han sido para nada lábiles respecto de la instalación del peso del Estado en la opinión pública, aún dentro de los cambistas. Les llamo cambistas a aquellos que tienen pretensión de que este gobierno no siga más en el poder. También el peso del Estado realmente es sumamente significativo en términos del imaginario, ¿no? Si uno compara esto con la década del 90, claramente era exactamente inverso y había una demonización del Estado a favor del mercado. Bueno, en general, digo, es interesante porque no hay posturas intermedias. En general, la sociedad tiende también en este aspecto a ubicarse con una lógica claramente dicotómica. Pero bueno, independientemente de esto, que relativiza la posibilidad de un cambio de ciclo, porque aún opciones fuertemente opositoras, como la del PRO, por ejemplo, se manifiestan con mucho cuidado, mucha prudencia respecto a los cambios totales. Por ejemplo, esto podría afirmarse respecto a valoraciones de algunas medidas claves. Hay por lo menos más de 10 políticas públicas de Argentina que tienen valoraciones superiores al 60% y que tienen la centralidad del Estado, que van desde la estatización de YPF por un lado hasta políticas más polémicas quizás, pero que también tienen valoración mucho más positiva que negativa, como Fútbol para Todos, y ni hablar de la nacionalización del sistema jubilatorio, del sistema de pensiones, como internacionalmente se denomina, solo por citar ejemplos. Según Riorda, en toda Latinoamérica el escenario es el mismo. Quiebre de los partidos políticos, un poder hiperpersonalizado en la figura de los presidentes, un mal momento en lo económico en toda la región, enfrentamientos y rupturas entre oficialismo y opositores. Ante esto, ¿se viene un cambio de tendencia o solo de estilo? Pero en términos de proporciones yo diría que tiene bastante más chances el oficialismo que la oposición de ganar. Me refiero particularmente a Daniel Scioli. Entonces esto indica que potencialmente, insisto, con mucha prudencia, probablemente no exista un fin de ciclo, sino tan solo un cambio de estilo que apunte hacia una gradual moderación y en todo caso a un diálogo quizás más profundo de estos dos sectores. Que no quiere decir que no dialogaban, pero que probablemente en algunas políticas simbólicas claramente el oficialismo ha generado algo así como particiones de agua o quiebres simbólicos muy importantes porque de alguna manera legitimaba su modelo, su relato o lo que denominamos en la ciencia política su mito de gobierno. Pero más allá de lo electoral, el escenario cambió. Así aparecen nuevas organizaciones que representan a diferentes grupos sociales que llegan a tener tanto o más poder que el Estado. Un ejemplo de ellos son los ambientalistas. Van mutando los modos de la representación política. De uno u otro modo, el oficialismo con el radicalismo o parte del radicalismo en Argentina ha tenido algo similar, pero todavía aquí lo anclamos más a partidos, cuando en realidad mi ejemplo tiene que ver con movimientos, ¿no? Entonces ahí está la complejidad. Los partidos existen, existirán además constitucionalmente en Argentina, pero no explican toda la realidad de la representación. Esta es quizás la principal consecuencia de estos cambios de un siglo al otro. Quizás el caso Monsanto en Córdoba sea uno de los ejemplos más interesantes para graficar lo que venía diciendo respecto a movimientos transversales. En general, la conciencia ambiental, con razón o sin razón, se ha generado, se ha instalado con una transversalidad que excede los localismos. La presión de Monsanto fue local, pero también fue nacional y también fue internacional, ustedes recuerden. Y así será en cualquier otro lado, ¿sí? Este es un modo de cómo los gobiernos, aún con una racionalidad, entre comillas, interesante desde los beneficios de la política pública, no puede torcer ciertas organizaciones sociales organizadas y mucho más
organizadas desde lo ambiental, que es uno de los fenómenos interesantes que agrupa o aglutina de modo transversal a gran parte de las expresiones ciudadanas, y además en donde el atributo argumental principal con el cual se mueven las organizaciones es el miedo, ¿no? La conciencia ambiental se hace mucho más potente cuando hay miedo. Cuestiones como agroquímicos o como minería o como quizás represas son tres de los elementos más importantes que bloquean políticas públicas independientemente de los beneficios económicos que pudieran generar, y esto, insisto, es todo un ejemplo que ratifica lo que antes decía. Libertad. Mira, tenés todo. Euromayor, construyendo realidades. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. El Nobel de Economía para un estudioso de la pobreza, el inglés Angus Deaton, acaba de ganar el Premio Nobel en Economía por sus trabajos sobre consumo, demanda y pobreza. A diferencia de lo que ocurre actualmente en la Argentina, en donde la pobreza directamente se dejó de medir, Deaton sostiene que su medición es clave para el diseño de políticas que promueven el bienestar entre los sectores más postergados de la sociedad. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves después de Síntesis, como siempre, aquí por el 12. Acordate, si querés volver a ver este programa, puedes hacerlo en economixtv.com. Buenas noches.